Bueno, entonces, pues bienvenidos, bienvenidas a esta sesión, esta quinta sesión de nuestras conversaciones con estos libros colombianos para niños y jóvenes. El día de hoy estamos con Paula Bocio, quien nos está acompañando para conversar sobre su libro Los Direfentes, que lo estuvimos leyendo muy juiciosamente el martes, con Maite, y que nos acompañaron pues las personas que están acá, especialmente estuvieron muy participativas Emma y Andrea, estuvimos conversando. Entonces, pues la idea es que yo voy a hacerle algunas preguntas a Paula, pero también los participantes, y también nos acompaña hoy Enrique Lara, que es el editor de Gato Malo, que es la editorial que aparece en, eh, del libro de Paula del que estamos hablando y del que vamos a hablar hoy. Entonces, simplemente para hacer la introducción, Paula se dedica, ahorita nos cuenta más, a ilustrar libros para niños de su autoría y también de autores. Entre los libros así más reconocidos que podemos encontrar en librerías está Los Direfentes, del que vamos a hablar hoy, está Había una vez tal vez, que también está editado por Gato Malo, y El Lápiz, editado por el Fondo de Cultura Económica. Lo primero que quisiera que Paula nos contara es un poco sobre ella. Cuéntanos un poco sobre ti, Paula, sobre tu incursión en este mundo de la ilustración infantil, de los libros para niños, y de qué forma llegas allí a este mundo de los libros para niños. Bueno, hola a todos, muchas gracias por estar acá y bueno, me encanta cómo poder tener este espacio. Entonces vamos a comenzar. Pues les cuento un poquito sobre mí rápidamente. Yo soy diseñadora gráfica, yo estudié diseño gráfico en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Yo sabía desde un principio que a mí me gustaba como pues llenar las hojas en blanco, me gustaba dibujar, porque mis papás, digamos que no son particularmente artistas, pero sí son arquitectos. Entonces mis padres, mi papá sobre todo, pues diseña y construye, y mi mamá era dibujante arquitectónica, pero pues obviamente no de una manera como libre artísticamente, sino más como haciendo planos, pero tenía una parte artística muy bonita, entonces siempre estuve como rodeada un poco como de lápices. Mi mamá tenía muchos colores, lápices, y creaba como técnicas para colorizar. Y de alguna manera pues siempre estuve como rodeada de libros, sobre todo de arquitectura y de decoración. Entonces a mí me gustaba abrir como esos libros y ver los espacios. Y yo muy como espontáneamente lo que hacía realmente era como inventarme historias alrededor de esos espacios, ¿no? En mi cabeza me fascinaba eso, y lo que hacía era como dibujar casas también y crear como situaciones que pasaran adentro con gente y con personajes. Y bueno, yo no tengo como la memoria de cómo dije quiero estudiar diseño, y no arquitectura, seguramente porque siempre fue muy mala para las matemáticas, pero así brutalmente mala. Me costaba mucho trabajo. Y bueno, finalmente entré a diseño, y en diseño, como en octavo semestre, tuve la fortuna de conocer a Enrique Lara, porque él fue, estoy hablando del año 2000, hace 20 años. Imagínense eso, hace 20 años yo descubrí en una materia que me pareció absolutamente alucinante, que era ilustración para literatura infantil y juvenil, y tuve la fortuna de que Enrique, que además yo siempre digo que fue muy generoso, porque Enrique se cargaba en su maleta, imagínense cuánto pesa un libro, él se cargaba 20 libros, 25 libros en la maleta, y los ponía todos, pues de su propia colección, los ponía todos en la mesa para que nosotros con nuestras mugrosas manos los ensuciáramos. Y yo empecé a decir, esto, o sea, yo nunca me imaginé que el mundo de la ilustración y de la literatura infantil tuviera como este universo tan profundo, y además como tan dulce y como tan atractivo. Y yo ahí dije, no, yo quiero hacer esto en la vida. O sea, de algún modo quiero, o sea, ya sé que esto no es solamente como la superficie, esto tiene como todo un universo, así como el mar
¿no? En donde se encuentran millones de personajes y universos y contextos diferentes, ¿no? Ahí fue donde yo realmente quedé como súper atrapada. Se lo debo a Enrique en realidad. Bueno, chévere además entonces que esté Enrique acá y Claro. podamos, pues, porque estamos con las dos personas que iniciaron realmente pues estos proyectos, qué bonito. En ese sentido, Paula, ¿a qué te dedicas en la vida, aparte de ilustrar libros para niños? O sea, ¿qué otras ilustraciones haces? O, porque a mí me parece muy bonito poder hablar y conocer uno como lector qué hacen los ilustradores, porque no son solamente ilustradores de libros para niños, ¿no? Ojalá solamente fuera eso, pero me imagino que haces otras cosas. Cuéntanos un poquito qué más haces. Pues en este momento sí, solo me dedico a hacer ilustración bueno, no mentiras, tengo otros proyectos también, pero en este momento, digamos que un 80% del tiempo sí lo dedico a hacer ilustración, ¿sí? Y me encanta porque lo chévere con los proyectos, así sean libros ilustrados o libros digamos que científicos o lo que sea, siempre es como un reto nuevo, sobre todo cuando es para niños, ¿no? Cómo llegar y cómo hacer y cómo contar y jugar, ¿no? Un poco también como con la imagen. Hace un tiempo, hace ya varios años, trabajé en publicidad, mucho tiempo, como 9 años, trabajé en una agencia de publicidad para marcas grandes, ¿no? Trabajé pues dentro de la agencia para El Tiempo, Chevrolet, para Postobón, ¿no? Creo que no soy muy afina, no fui muy afina como a ese universo o a ese mundo, pues, pero sí me enseñó que las ideas nunca se agotan y que hay ideas geniales, que eso, digamos que yo lo hice como un viaje, ¿no? Traté de llevar eso hacia los libros, porque yo decía, tantas ideas tan geniales, ¿no? Que terminan siendo un comercial, ¿no? Para vender algo que realmente, una gaseosa, ¿no? Eso puede como migrar a un libro y puede ser increíble. Entonces ahí fue donde yo dije, las ideas pueden ser maravillosas también. Bueno, y después de muchas cosas terminé también dictando clases. Yo dicto también clases pues en la universidad y también en talleres diferentes. Y ahorita estoy incursionando en una cosa muy chévere que también es para niños y son como en programas radiales. Ha sido todo un reto porque es enseñar a ilustrar a través del sonido, ¿no? Entonces es como unir esas dos cosas, ¿no? El poder dibujar o el poder tomar un texto y cómo crearlo a nivel de imagen y pues a través de sonidos. Entonces ha sido un reto bien chévere. Pero me encanta la radio, pues, es una de las cosas que me gustaría hacer mucho, ¿no? Sobre todo también la locución y todo eso me gusta mucho. Además, la Sí, ilustración a través del sonido, totalmente, sí, no se lo imagina uno, pues, realmente. Eh, exactamente, sí, ha sido chévere. pues en estas sesiones, durante estas 5 autores, ¿cierto? Que ya vamos 5 autores conversando con autores de diferentes libros. Hemos hablado mucho de los niños, o sea, de los niños como lectores, de los niños como público. Y muchos autores nos han compartido eh, cómo, en qué se diferencia o cómo es ese proceso creativo, cómo es diferente ese proceso creativo, si lo es, al ilustrar en tu caso para niños. Es decir, si vas a hacer una ilustración para, no sé, una revista o un libro para adultos, o cuando hacías publicidad, ¿qué hace que cuando ilustres estés ilustrando para un público infantil? O si es igual, o si no, realmente no hay diferencia también. Pues digamos que yo en mi lógica, ¿cierto? Que ha sido como, o en mi formación, que ha sido también muy espontánea, digámoslo así, aunque pues yo pues he estudiado ilustración para literatura infantil, o sea, digamos que he estado como cercana también a la parte teórica, porque me gusta mucho, ¿no? Digamos que yo ya en la puesta en escena, como ya en el escritorio, yo no estoy del todo pensando si es para un niño, ¿sí? Más bien los que piensan eso a veces son los editores, ¿no? Y los clientes, digámoslo así, aunque a algunos no les guste el nombre clientes, pero eso lo determina también como la parte inclusive comercial, ¿no? O sea, esto no lo podemos mostrar, esto sí, esto no, pero yo lo que hago es
para todo el que quiera en realidad como consumirlo, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo consumo libros, consumo como loca libros para niños de 5 ¿sí? De 0 a 5, porque me encantan esos libros. Entonces, es difícil como determinar y como ponerle ¿no? una marquilla como a ese tipo como de relaciones, ¿no? Esto es para niños de 0 a 5, esto es para niños de 5, ¿no? Alguna vez sí me dijeron que mi registro era un poco más para un público más de primeros lectores que un público más adulto, porque de pronto no se veía tan realista, ¿sí? Pero a mí eso se me hizo como, ¿no? Como irrisorio un poco también, como ese, es decir, no todos los adultos les gusta consumir imágenes que se vean realistas. Y a muchos niños pequeños, pues, de pronto niños que ya tienen 7 o cierto, que ya digamos que pueden tener un libro un poquito más robusto en sus manos, les gusta ver libros también o imágenes que sean realistas, ¿no? Entonces yo lo que trato es como de hacer lo que yo soy y de divertirme, ¿no? Sin digamos que mayores como limitaciones en eso. Las limitaciones a mí me las pone lo que te digo, es como o la editorial o el cliente o en fin, como algún tipo como no sé, de estudio comercial que hayan hecho. Pero pues no sé si eso sea como lo correcto, porque hay, o sea, no hay como muchos tipos de lectores, ¿no? O sea, muchos tipos de personas, muchos tipos de niños, muchos tipos de lectores. No sé si contesté a la pregunta. Sí, no, sí, sí, totalmente. Bueno, empecemos a hablar entonces ya de los dirigentes. Muchos nos preguntamos ese día, Andrea, Emma, Pilar, Laura, bueno, los que estuvimos allí, un poco del proceso creativo, de dónde salieron estas ideas, de todos estos dirigentes que encontramos, estos personajes extraños que encontramos en las páginas del libro, porque lo que hicimos fue como ir un poco página a página y ir identificando lo que nos parecía extraño, diferente, que nos llamaba la atención. Y la pregunta fue, bueno, ¿cómo de dónde salieron esas ideas? ¿Cuál fue la inspiración? ¿Cuál fue ese proceso creativo de sacar y de inventar estos personajes extraños? Bueno, esto tiene como un génesis muy particular y es que yo en el año 2009, perdón, yo hice una especialización en ilustración para literatura infantil y juvenil y yo tuve un taller que era sobre libro álbum, ¿no? Y era sobre creación de libro álbum. Y mi profesor, no sé si ustedes conocen a un ilustrador, autor argentino que se llama Gusti. Enrique lo conoce y lo quiere mucho. Gusti, que además tiene un montón de libros, entre esos uno que me encanta, que es La Mosca, no sé si lo han leído, nuestros Emma por ahí lo has leído, Andrea si lo han leído, que se llama La Mosca. Bueno, ese autor me dio clase, ¿no? Esto fue en Barcelona, esto fue en España, y entonces pues yo estaba viviendo allá y resulta que, pues claro, cuando uno cambia de contexto, ¿cierto? Cuando uno se mueve a un lugar donde en realidad pues no conoce las costumbres, no conoce la forma de actuar de la gente, no conoce también algunas palabras, pues uno está un poco más receptivo, ¿no? Porque uno se siente como un extraño allí, de alguna forma. Entonces él nos motivó a recorrer las calles de Barcelona y a registrar en dibujo, en una libreta, todo lo que nos gustara. Él ni siquiera habló de nada extraño. Y digamos que lo que a mí más me había impactado era que a mí me parecía que la gente era rara. ¿Por qué? Por nada en particular, o bueno, por mucho en particular, porque digamos que en Barcelona como que se congregan muchos tipos de gente, porque es como un lugar como, digamos que exquisito pues para la gente, para ir a pasear, ¿no? Porque tiene como muchas cosas interesantes a nivel cultural. Entonces yo encontraba de todo, gente que hacía cosas raras para mí, ¿cierto? Gente que se vestía raro para mí y gente que su aspecto era raro para mí, ¿no?
Entre esos, y uno de los que puse en el libro, era un personaje que yo encontré que tenía un afro, pero una cosa, o sea, él era muy crespo y tenía un afro, pero una cosa gigantesca. Y yo decía, uno, ¿cómo se la hizo? Dos, ¿no? Esa libertad para salir así, que uno no encuentra, por ejemplo, muchas veces en Bogotá, porque aquí somos diferentes. O sea, somos diferentes a ellos. Entonces ese fue mi juego, como ir como sobreimaginando y construyendo como un imaginario gracias a eso, ¿sí? No quiere decir que esos personajes existieran de verdad, sino que gracias a ellos yo digamos que los puse en otra realidad exagerando algunas de sus características. Eso fue más o menos de donde nació allí. Y bueno, como todos conocen el final, Okay. vale la pena mencionar que yo los veía a ellos, pero yo no me veía a mí misma, ¿no? Y el final me lo hizo, o sea, digamos que yo logré como encontrar el final, ¿cierto? Que es un poco como la sorpresa del libro, gracias a un cuestionamiento que me hizo uno de mis compañeros que era catalán, ¿no? Él me dijo, oye, pero, porque yo contaba cómo era el proceso, y él me dijo, ¿tú por qué nos ves tan extraños? Más bien, ¿no crees que tú eres la extraña? ¿No? Entonces eso fue lo que a mí me hizo como reflexionar. Ok, sí, sí, íbamos un poco para allá, Me adelanté. porque la pregunta de muchos era, sí, como te sentiste diferente alguna vez y por eso el libro te dio te dio pues, la posibilidad de contar esa historia, de haberte sentido diferente. Entonces ya, bueno, ya nos enteramos que es porque en Barcelona sentiste que todo el mundo era diferente, pero claro, es como quién es el diferente, ¿no? Y lo Claro. conversamos el martes en nuestra sesión, como, bueno, que realmente podemos no darnos cuenta de que los diferentes somos nosotros y que es ser diferente, ¿no? Que en sí mismas las cosas no son diferentes, en sí mismas las cosas son, sencillamente. Es como uno ve esa realidad, en todo. Así que es como la percepción de uno hacia las cosas, no que las cosas lo sean en sí mismas. Entonces, en ese sentido, ¿qué efecto querías producir con esta lectura? Porque estás con estas imágenes, con la lectura de estas imágenes. ¿Cuál era como el efecto que querías darle a los lectores bueno, al crear personajes tan extraños? Este llamó muchísimo la atención, por ejemplo, Una el de esta señora súper chica elástica. elástica tomando algo en una cafetería, ¿no? ¿Cuál era el efecto de la exageración? Ya dijiste que eran unos personajes reales, digamos, unas personas que veías en la calle, pero que estaban un poco exagerados. ¿Cuál era tu intención al producir estos personajes exagerados, ¿no? Como Sí. este que también hace malabares. No, no sé, yo siento que la personalidad de cada autor se ve reflejada un poco como en sus obras, ¿no? También, como en lo que produce. Y yo siento que aunque yo soy una persona un poco dramática a veces, también suelo ser, tengo como, me caracteriza como el humor también. O sea, yo en las conversaciones suelo hacer chistes y bueno, en fin, que es una cosa como muy de mi familia bocio, ¿no? Que ellos todo el tiempo toman del pelo. Entonces, siento que como la exageración, ¿cierto? Digamos que es un recurso para generar algo divertido, ¿sí? Y mi forma de hablar es de una forma, de alguna manera divertida, pero sin dejar, no sé si les parezca divertido a los lectores, puede que no, pero para mí lo era, ¿sí? Y para mí lo es en mi forma de contar las cosas, pero no sin eso dejar como mi reflexión, ¿sí? Mi intención no es tampoco decir, ustedes tienen que pensar que ustedes son también diferentes, no, era como mi propia reflexión y sí mi propia reflexión contarla a través de un libro, ¿sí? A través de lo que a mí me gustaba dibujar. Entonces, sí, eso fue como lo que yo me traje de Barcelona, que fue como algo chévere, o sea, uno vive la vida y va aprendiendo cosas, y eso fue como un aprendizaje interesante para mí, ¿no? No hay que tenerle miedo a la gente porque la gente es diferente porque nació, hizo, creció diferente a mí, ¿sí? Sino es como yo las veo, y yo las puedo ver de la manera que yo quiera, ¿sí? Y probablemente soy yo, no ellos. ¿Sí? Porque yo estaba, era como, ay, él es raro, ¿no? Entonces, todo eso. Entonces es eso, es como una forma divertida de poder contar algo que realmente me cuestionaba, me asustaba a veces.
Claro, y hay mucho de circo también, ¿no? De circo, de juego. Emma está levantando la mano, creo. Sí, Lema está levantando la mano, ya le voy a dar la palabra. Es que como tú dijiste que pues cuando tú fuiste a Barcelona y toda esa historia, yo pues acá, pues cuando, espérate, busco de el señor que estaba en la bicicleta, yo me pregunto que pues si te inspiraste en algunos personajes en cosas que viste y las exageraste. Sí, Emma. Bueno, no todos los personajes yo los vi, por supuesto. O sea, no vi nunca a una persona montando así bicicleta, sino que, por ejemplo, el peludo, ese que ves que tiene como mucho pelo, me inspiré en este señor que tenía, que yo me subí un tren, me subí al metro. Y este señor era una cosa asombrosa, entonces de ahí exageré y dije, bueno, ¿qué pasa si todo este pelo cubre su cara? ¿No? Por ejemplo, cuando hay una escena en donde hay unos perritos, hay un perro, perdón, que está sacando al dueño, porque en Barcelona yo salía y todos, o sea, cualquier persona tenía perro, todos tenían perro, ¿no? Entonces me pareció gracioso pensar al revés, ¿qué tal que todos los perros tengan su humano, ¿no? Más bien, es un lugar de perros, pero sacan a su humano a pasear. Pero hay algunos personajes que yo me inventé de situaciones que veía muy, muy sencillas también. Pero algunos sí están inspirados en gente real. Por ejemplo, las señoras que tienen sus peinados esos todos raros, sobre todo las mujeres, en Barcelona hay también hay muchas personas ya, digamos que de edad, pues. Y son súper elegantes, ¿no? Y son súper bien vestidas y todo. Entonces se me ocurrió, pues, qué pasa cuando ellas salen de sus salones de belleza tan elegantes. Es como pensar algo alrededor de lo que ves, ¿no? Otras cosas posibles que pueden pasar alrededor de lo cotidiano que uno ve. Esa página nos llamó mucho la atención. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Emma? Sí. Que hablamos de esto del salón de belleza y decíamos, bueno, la belleza es relativa, ¿no? Puede uno ponerse la pecera en la cabeza y también puede ser la belleza. Y hablamos incluso de los desfiles de moda, de las revistas, donde se ponían así como unos vestidos que nadie iba a salir a la calle con ese peinado ni con ese vestido, pero pues que son desfiles, es la moda y es la industria de la moda, ¿no? Entonces nos llamó mucho la atención. Ah, buenísimo. ¿Vas a decir algo más, Emma? Sí, que pues uno de los personajes de libros me recordó a algo, que en Barcelona hay un sitio llamado Rambla, ¿sí? Que es un lugar muy bonito, ¿sí? Sí. Allá hay gente pintando y haciendo altas cosas, ¿sí? Y cuando dijiste lo de Barcelona, pues yo dije, en esta parte puede ser alguien que pues en Barcelona hay gente que hace palometas y mil cosas, ¿no? Entonces, pues se me ocurrió que se parecía un poco, ¿no? Sí, buenísimo. Eso es buenísimo porque mira que también el libro tiene muchísimas lecturas, como lo leo yo, como lo lees tú, y todas son súper válidas. Eso está buenísimo. Además, la Rambla es genial porque ahí sí que encuentras un montón de cosas, ¿no? ¿Te acuerdas de las personas, se llama estatuas, ¿no? Como que se disfrazan y se ponen así quietísimos y hay unos increíbles que yo jamás había visto, pues porque aquí en Bogotá también hay, pero allá eran como unos disfraces geniales, ¿no? Sí. Buenísimo. Bueno, a mí me recordó a la séptima en Bogotá, ¿no? Que uno camina y ve también unos personajes rarísimos. Sí. Andrea, adelante, que tienes la mano levantada. También yo quería preguntar a ver si ella se sintió alguna vez diferente. ¿Allá en Barcelona? Sí, señora. No, todo el tiempo me sentía súper diferente. Me sentía rara, o sea, es decir, no me sentía como en Bogotá, ¿sí? Porque sentía que... no es que me sintiera mal, me sentía bien, me sentía muy feliz. O sea, Barcelona fue un lugar muy, muy chévere para mí.
pero me sentía como que algo no era igual que siempre en mí, porque estaba en un lugar nuevo, ¿no? Entonces, pero yo pensaba que era lo raro, no estaba en mí, sino en otras personas, ¿sí? O sea, que yo había llegado a un lugar raro, no que la rara había llegado al lugar, a un lugar. Pero fue genial la experiencia. Me gustó mucho y la amé mucho. Y eso que acabas de decir, hablando del final, que lo conversamos, queríamos preguntarte por qué será que uno puede ver en el otro la diferencia y no ver la diferencia en uno mismo, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y Andrea está haciendo así. Porque, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué le parece a uno que el raro es el otro y no uno cuando pues evidentemente fue tu experiencia de, yo soy la rara definitivamente? ¿Ustedes por qué creen que uno hace eso? Porque es una cosa muy humana, ¿no? También, como mirar hacia afuera, como poner el dedo en el otro y no en uno, ¿no? Yo creo que es porque uno vive mucho tiempo con uno mismo, ¿sí? Y ya uno se normaliza a uno y uno deja de tomar el papel de ponerse en los zapatos de otra persona, ¿no? Y decir, es así porque probablemente le enseñaron esto, o estudió esto, o no lo estudió, o sí lo vivió, o lo educaron de esta forma, no sé. Creo que eso es lo difícil para uno, como poder salirse un poco, quitarse sus zapatos y ponerse en los zapatos de otro, porque hay que imaginarlo, hay que hacer un esfuerzo para imaginarlo, ¿no? Mientras que cuando uno vive en uno mismo, pues sencillamente lo está viviendo, lo está sintiendo y es así. Pero hay que hacer un esfuerzo y ese esfuerzo es importante, pero ese esfuerzo también, o sea, es decir, como imaginar lo que otros viven, también las herramientas nos la da pues, el poder leer, ¿sí? Entonces seguramente Emma, Andrea, ¿no? Que son muy lectoras, para ellas en un futuro inclusive ahorita será más fácil para personas que no leen, ¿cierto? Ponerse en los zapatos de otra persona, porque ya han vivido a través de experiencias contadas, otras cosas. ¿Ustedes qué creen, Emma? ¿Por qué crees que es tan fácil juzgar a otros? No lo sé. Es difícil, ¿no? ¿Y Andrea? No, tampoco lo sé, es muy difícil porque uno ve a las demás personas, pero las demás personas dicen, pero ellos no se ven a uno mismo, o sea, ellos no se ven Claro, a ellos mismos. claro, total. Pilar, ¿tú levantaste la mano? Sí, quería, bueno, primero que todo, decirle que un excelente cuento, me encantó. Yo soy de acá de Gracias. Chile y he visto muchos cuentos infantiles, porque soy profesora. Primero fui asistente de párvulo, soy técnico en párvulo, trabajaba con los niños de Sí. 3 meses a 5 años y ahora ya después estudié pedagogía. Entonces, entre todos los libros que he visto, ningún libro me cautivó como este. Y como dices tú, Wow, qué eh, nota. el, el libro es como, te atrapa. O sea, dan ganas de seguir viéndolo y viéndolo una y otra vez, porque uno saca, tiene mucha amplitud el libro. O sea, da muchas preguntas, muchas interrogantes, muchas respuestas. Es excelente, a mí me encantó, yo quería felicitarte. Gracias, Y Pilar. yo, al revés de la niña, me llevó mucho a mi infancia el cuento cuando lo vi, porque yo me veía diferente a todas. Yo siempre, cuando niña, decía, ¿por qué yo no soy igual que los demás? ¿Por qué soy tan distinta? ¿Por qué pienso distinta? ¿Por qué? Porque yo desde chica he sido así como con una capacidad Diferente. de diferente, claro, con una capacidad de ponerme en el lugar del otro, como muy empática desde niña. De hecho, a mí me costó aprender a leer. Y cuando estaba en tercero básico, me empecé a ir a los primeros básicos, a enseñarle a leer a los niños que estaban en primero. Y hice varias, desde tercero básico hasta séptimo, le enseñé a leer a todos esos grupos de niños que los profesores siempre dejan de lado en la sala. A los Le relegados. enseñé a leer yo. Claro, los relegados. Antes teníamos horas libres, yo me iba
y la profesora me decía, mira, ¿sabes qué? Eso no sabe leer, enséñale, así. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser así? Y ahora yo soy profe y yo, desde mis diferencias, yo ataco el curso por los que son más débiles. Para mí ese es como el punto para nivelar un curso. Tomar a los que no saben y trabajar con ellos. Porque los que ya saben y los que tienen competencia ya las tienen. Entonces, Sí, y pueden andar solitos, sí. yo tomo desde ahí y con esos que tienen competencia los ocupo, no, y los ocupo para que me ayuden, para que también los que ya saben no se queden en el mismo nivel, sino que refuercen lo que saben, ayudando a otros que saben menos y de ahí seguir avanzando. Claro. Y me ha resultado bien. Es muy cautivante el libro, muy así como atrapante. Me encantó. Las imágenes son, pero realmente si son como exageradas, pero son como muy sutilmente exageradas. No es una exageración así como tosca, es algo como arte. En sí mismo, arte las imágenes y arte la lectura. Janet tiene también algo que decir y después Andrea. Gracias por el espacio. También, al igual que Pilar, Paula, me encantó el libro. Me encantó, Que nota, es un libro gracias. hermosísimo. Y quería contarte que yo los trabajo con adultos, a propósito del comentario que hacías al principio. Hacemos un trabajo de cuentoterapia, donde entendemos que dentro de cada adulto hay un niño interior. Y el mensaje llega de una manera súper potente cuando leemos este tipo de cuentos. Increíble, ¿no? Uno diría, no, pero pues la población es tan grande, tan seria. Por aquí les he contado, incluso con ejecutivos, ¿no? Trabajamos cuentos de este tipo. Y este en particular me parece hermoso porque nos habla como de como del respeto a la diferencia, porque usualmente queremos como que todos seamos igualitos, ¿no? Y entonces el que no encaja en un estereotipo se empieza como a tildar de anormal. Me parece que pone sobre la mesa todo ese tema de qué es normal y qué es anormal, y cómo cuando alguien se sale como del molde, entonces lo empezamos como a juzgar o a estigmatizar. Y entonces me encanta ese mensaje que invita como a que todos somos únicos, ¿no? No hay como ese molde y esa mirada también sobre uno mismo, ¿no? Porque pues lo que hablábamos hace un momento, es fácil juzgar al otro, es fácil proyectar incluso como, bueno, yo hablo toda psicóloga porque yo soy psicóloga, proyectar como mis cosas en el otro, ¿sí? Entonces, eso que no me gusta de mí, usualmente lo veo en el otro, ¿no? Es curioso, como que lo pongo allá afuera, no sé si por miedo, porque puede ser muy doloroso reconocerlo en mí o por muchas otras razones. Entonces, me parece bellísima esa invitación que haces cuando cierras el libro como con ese mensaje, oiga, pero mírese usted también y mírese que usted también hace parte como de ese contexto donde todos somos diversos, donde todos somos únicos, donde todos cabemos. Tus palabras son muy chéveres porque pues uno como que, claro, uno digamos que crea la historia con unas intenciones y el hecho que el libro, ¿no? Porque eso pasa con los libros, como que tomen vuelo solos y, ¿no? Y lleguen a otros como a personas diferentes y puedan como hablarle a personas diferentes, adultos pues y niños también, pues es increíble, o sea, es que eso finalmente es como la recompensa de uno, ¿no? Como que nota lo que pasa con esto. Y por eso es importante hablar también, ¿no? A través de cualquier tipo de medio que uno, es decir, con el talento con el que uno nació, es importante, ¿no? Construir el equipaje de vida que necesitamos entre unos y otros. Entonces es muy chévere lo que dices, me alegra mucho que, no, pues que un libro pueda como llegar a tanto, ¿no? Andrea, tienes la mano levantada.
Y yo también le quería decir que cuando nos leyeron el libro así sin ver las imágenes, uno pensó que se identificaba con la vida de uno, como uno dijo, no, esa es mi vida, esa es igual a mi vida, pero ya cuando nosotros vimos las imágenes, pues nosotros nos dimos de cuenta que no era casi idéntica a nuestra vida, era más diferente. Ah, ¿hicieron el ejercicio de leerlo con y sin imágenes? Sí, señora. Esa fue chévere que lo hayas Buenísimo. nombrado, Andrea. Gracias porque fue muy interesante el ejercicio, porque llegamos el martes y leímos, Maite leyó sin mostrar las imágenes y todas nos decían como, no, es que yo me imaginé como montando en Transmilenio y lo que dice Andrea me llevó a pensar en mi propia vida y en mi propia experiencia. Y después lo Ujú. leímos hicimos la lectura otra vez con las imágenes y fue muy chévere, como, no, ok, es otra información. Entonces, en ese sentido, te pregunto precisamente como por ese ejercicio de lo que es el libro álbum, pues estudiaste ilustración, ya nos contaste, pero como porque para ti es importante como ese doble lenguaje, ¿no? Una cosa es el texto, lo que cuenta que te lleva a pensar y a imaginar otras cosas, y otro es lo que la información que te está dando la imagen de la ilustración. No sé si puedes hablarnos un poquito del libro álbum y por qué te gusta o por qué haces libro álbum. Bueno, pues el tema es que, digamos que estudiando diseño gráfico, ¿cierto? O sea, yo nunca he estudiado, pues, como literatura, ¿no? Aunque sí tengo personas en mi familia digamos, están muy relacionadas con la escritura y la literatura, pero digamos que a mí, yo cuando era pequeña, yo no tengo el recuerdo de que mis papás dibujaban conmigo, pero mis papás no leían conmigo. Yo no tengo un solo recuerdo que mis papás se hubieran sentado conmigo a leerme algo, ¿sí? Porque seguramente ellos tampoco les enseñaron lo mismo, ¿no? O sea, eso. Tuvimos como otros acercamientos que fue precisamente a la imagen. Seguramente por eso yo también tengo como ese sentimiento familiar a la imagen. Y luego cuando estudio diseño gráfico me empiezo a dar cuenta que la imagen tiene un montón como de códigos muy poderosos y además como de simbologías muy poderosas, ¿cierto? Que también son susceptibles de ser leídas. Y luego cuando retomo un poco como el escenario pues de cuando conozco a Enrique, ¿cierto? Y me empiezo a dar cuenta de estos libros que no pueden ser leídos, ¿cierto? De una manera solamente textual, sino que también lo necesito visualmente, ¿sí? Eso me genera como un cariño también y como digo, claro, la imagen es súper importante acá, porque si no veo, ¿no? Todos esos detalles que además descubro yo porque nadie me los está diciendo, ¿no? Concretamente, sino que los tengo yo que averiguar, pues es como si estuvieran apelando a mi inteligencia. Y me encanta que apelen a mi inteligencia, es como si el autor me está diciendo, usted es capaz, ¿no? De encontrar y de leer y de descifrar esto. Le estoy dando algunas claves, pero usted descífrelo porque tiene que leer la imagen. Eso me pasaba a mí con los libros, digamos que contados a través de la imagen y del texto, ¿no? Que yo sabía que necesitaba la imagen para poder entender bien como de qué se trataba como todo el tema de la historia. Y lo otro es que, por supuesto, digamos que a nivel artístico también como que me generaba muchas emociones, ¿no? La imagen. Entonces, y ya con el tiempo, ¿cierto? Mucho más adelante, digamos que me empecé a apasionar mucho como por ver películas. Siempre tengo una amiga con la que siempre vamos a ver películas y ese es el plan nuestro, ¿no? Y me doy cuenta de que las películas tienen el poder de contar historias, ¿no? O emitir un mensaje, cualquiera que sea, a través de una historia, pues se vuelve muy poderoso, ¿no? Y encuentro muy cercano, ¿no? Y se asocian muchísimo los libros álbum con las películas. Entonces, como que esos dos lenguajes, ¿no? Tienen la magia perfecta, los ingredientes perfectos para llegar a mis emociones, ¿no? Como esto. Entonces, el hecho que un texto pueda sugerir algo, pero no cualquier texto, ¿no? Un texto muy sutil, ¿no? Muy sencillo. Puede ser corto, puede ser largo, pero que sugiera cosas, ¿no? Y las otras las tenga que rellenar yo con la imagen, por ejemplo, ¿no? O que la imagen hable solita del texto, ¿no? Eso me parece un juego súper rico, ¿no? También.
como, es muy activo para el lector, o sea, yo lo sentía muy activo, ¿no? Y lo sentía activo a través de lo que yo sentía que era lo que me atraía, ¿no? Porque me costaba leer textos largos, ¿no? Precisamente por mi formación. Entonces la imagen para mí fue fundamental. Ya te doy la palabra, Andrea. Antes Jenny puso un mensaje en el chat, dice que tiene problemas con el micrófono y dice que quiere preguntar, y aprovecho para que hablemos de eso porque pues también lo tenemos aquí en la agenda, y es preguntarle a Paula cómo fue su contacto con editores y cómo entrar a ese mundo editorial como ilustrador. También quiere preguntarle a Enrique cómo recibió esta propuesta de Paula y si fue una construcción entre ambos o el proyecto ya estaba listo. Y también me gustaría saber cómo sabe qué publicar, qué busca él, que otros editores no. Entonces son como varias cosas. Primero, ¿cómo Wow. fue, sí, cómo fue el proceso? Como un poco cómo fue el proceso de edición de los direfentes, si ya tenías el producto listo y se lo presentaste a Enrique, o si fue algo que se inventaron entre los dos, o sea, ¿cómo fue ese proceso editorial? Es lo que está preguntando Jenny. Pues bueno, pues ya que Enrique no ha hablado y a mí me encantaría que hablara, él puede contarnos un poco sobre eso. Bueno, gracias, buenos días. Con Paula me pasa algo muy, muy interesante, y es que con Paula toca trabajar un poquito menos. Como Paula bien lo mencionó, el proyecto venía desde una clase con Gusti y venía bastante completo. Paula lo siguió trabajando luego, de eso lo fue construyendo, luego lo presentó a un premio, una beca, fue seleccionada, tuvo una mención y ella me mostró ese proyecto y me pareció supremamente interesante. Hubo muy poco que cambiarle, porque con Paula es una autora bastante madura y tiene muy, muy claras las cosas, cómo estructurar detalles. Lo que se construyó fueron unos detallitos, tuvimos un par de peleas, pero ya posteriores a la edición, afortunadamente creo que entendió el, el origen de eso, y finalmente lo que se construyó un poco más después fue a partir de lo que ya se tenía del libro, como terminó siendo la primera edición, lo convertimos en la segunda edición a partir también de esa inquietud que tiene Paula de mejorar, ¿no? De esta primera edición llegar a la segunda, ¿no? Y que la segunda ya tiene otra portada, donde Paula cambia cosas que me parecen muy interesantes. Yo creo que la que mostró Valeria de la imagen esta, o la que leyeron la mayoría, es la de la segunda edición, me parece. La primera Sí. edición es aún más extraña. Por ejemplo, no sé si se ve bien, que el Sí, pitillo sí, se sale ve de la... de un ojo. ya. Ajá, sí, súper diferente. Entonces, desde que conozco a Paula, siempre ha sido supremamente talentosa. Ese talento lo que ha hecho ha sido enriquecerlo a partir de cada cosa que aprende, de cada lugar en el que está. A veces se enfrasca mucho en algunos medios como la publicidad, pero finalmente sale a producir unas cosas muy buenas, ¿no? Estamos esperando el siguiente libro porque hasta el momento con Gato Malo solo hay dos de ella y el del fondo, ¿no? Pero cada uno es un mundo que nos abre puertas. Ya quería preguntarte, lo que te estaba preguntando, Jenny, era un poco sobre tu labor como editor, cómo sabes qué publicar, qué buscas, qué diferencia, entiendo yo, tiene Gato Malo frente a otros editores, a otros editoriales. Bien, pues la diferencia más la encuentra la gente, ¿no? Así como Los Direfentes es un libro particular y todo lo que ustedes han venido diciendo y han venido hablando acerca del mismo, Gato Malo es una editorial Direfente, ¿no? Cada libro es totalmente diferente a los demás, incluso dentro del mismo, dentro de en los dos libros que tiene Paula, había una vez tal vez, y Los Direfentes son cosas muy disímiles entre sí. Me gustan los temas pues universales, el amor principalmente, pero
Cuando vi Los Direfentes, lo que me pareció muy importante fue el cuestionamiento a los prejuicios. Esa fue como la primera lectura que tuve. No solo esos prejuicios que se tienen respecto a los demás, sino a uno mismo, lo que se ha venido diciendo. Cuando encuentro algo que me interesa, pues le apuesto a ese trabajo. Generalmente lo que me gusta más es la diversión, que haya un sentido del humor bien bonito, sutil. No sé si es la gran diferencia, por ejemplo, respecto a Cataplum, que tiene libros que ya van por la línea del humor total, que tal vez generan la carcajada o la risa inmediata. A mí lo que me gusta es que esos libros lo pongan a uno a pensar totalmente en muchas cosas y que no tengan una respuesta gratuita ni rápida, sino que queden muy abiertos, ¿no? Finalmente, la niña dice en el final del libro, ella dice, primero, ¿estás segura? Le pregunta a la mamá y dice, bueno, sí es verdad, mamá tiene razón, parece que nosotros no somos diferentes, pero solo dice parece, no lo afirma, ni se da cuenta directamente, ni le dice al mundo, yo también soy diferente, ¿sí? Simplemente queda ahí en el aire y eso es muy bonito porque no nos está dando una lección, no nos está dando una moraleja ni absolutamente nada, simplemente eso es creo que la esencia de ese álbum. De acuerdo, y para complementar, y ya te doy la palabra, Andrea, que tenías la mano levantada, al final hay una notica del editorial que no la leímos la vez pasada y me parece bueno leerla ahorita, y es esta excepcional segunda edición de Los Direfentes se terminó de imprimir en diciembre de 2017. En cada página descubrimos extraños sucesos que nos llenaron de dudas y desconcierto. Al final hallamos respuestas extraordinarias que nos sorprendieron y llenaron de gran alegría. En Gato Malo hacemos libros tan diversos como diferentes, incluso direfentes. Entonces creo que complementa lo que estaba diciendo Enrique. Andrea, tú tenías una pregunta. Ay, yo también le quería decir a Paula que yo también ya lo había leído y yo también a mí me había parecido chévere. Me encanta que te haya encantado. Esa es la idea. Yo quería preguntarles si habían visto detalles como estos. Bueno, hay unos detalles muy bonitos y todos estos detalles son de pronto imperceptibles. Usted, acá. Si alguno, Andrea, no, esperen porque si como está al revés, no sé para dónde muere el dedo. Acá. Ahí está. ¿Se habían dado cuenta de este detalle? Que es como un pedacito de la cola, pero no es muy notorio. Sí, yo cuando lo vi, yo dije, yo también le dije que yo había notado el pedacito de la cola de la niña. Buenísimo, entonces eres una súper buena lectora de imágenes. Acá también hay un pedacito, lo que pasa es que queda como en el quiebre, ¿sí? Pero como ella está por acá, a ver, esperen, ay, Dios mío. ¿Cómo Acá, es cualquiera de tanta melena? Sí, que está por aquí la cola, por acá, si abren bien el libro. Y hay otra que, pues obviamente siempre el juego fue esconder la cola de ella, ¿no? Como es la parte del ombligo para abajo, pero por ejemplo acá también, ¿sí ven? Miren. Se alcanzan a ver las pequeñas líneas. Y todos esos detalles, ¿no? Como al final todo eso es muy rico trabajarlo, por ejemplo, con Enrique, ¿no? O sea, porque Enrique tiene también, esas son como las cosas muy importantes de hablar con Enrique, porque eso es lo que realmente hace que el libro empiece a ser como mucho más robusto a nivel de la imagen, que es Andrea, ¿cierto? O sea, la idea es atrapar y como jugar con los buenos lectores como Andrea, que se dan cuenta de ese tipo de detalles y que si no se dan cuenta no importa, ¿sí? Porque igual la historia va a seguir siendo la historia. Pero Enrique tiene como una sensibilidad tan particular y como que arroja unas cosas que uno probablemente jamás, ¿no? Diría, esto hace falta, ¿no? Y ahora que he tenido la oportunidad de trabajar mucho más con Enrique, me doy cuenta que es tan inteligente y sutilmente inteligente que eso me encanta y confío 100% en él, ¿no? Y eso es súper importante con el editor, ¿no? Cuando tienen un editor no es lo que él diga, sino, es decir, como es escuchar, es que me escuche, es poder generar una relación también de amistad, ¿no? Y siento que eso lo tengo con Enrique y para mí es muy valioso también.
pues como editor y como, digamos que como equipo de trabajo. Laura tiene una pregunta en el chat, dice que tiene inconvenientes con la red, pero que quisiera preguntar sobre qué técnica usaste, Paula, para las ilustraciones. La técnica es lápiz, o sea, digamos que yo no tengo, las ilustraciones no son originalmente en color, son solamente lápiz de grafito y fueron colorizadas digitalmente. Entonces, si hiciera una exposición, por ejemplo, nunca verían esto en color, solamente en lápiz, blanco y negro, y grises, pues. ¿Y tienes por ahí un original? No, o No. sea, no me tocaría por allá buscar. Pues lo Buscar. que pasa es que tengo una, ¿cómo se llama? Yo soy muy ordenada con los trabajos, entonces yo pues digamos que los guardo como en unas carpetas, en unos cajones, bueno, en fin. Entonces sería muy complicado ir a buscar justo en este instante. Hablando otra vez de la edición, como volviendo al tema de la edición, quería mostrarles esto porque no recuerdo si lo vimos, pero pues tiene esta cubierta, ¿no? Sobre cubierta, y esto habla pues del cuidado del editor, ¿no? Que adentro, porque generalmente si uno ve un libro, pues ahí no hay nada, es blanco o hay o un patroncito, pero aquí hay pues todo casi que un afichito, ¿no? Que podría hasta funcionar para enmarcar, si se me acaba de ocurrir, que se podría ver muy chévere si uno lo enmarca y lo pone en la pared. Entonces es como también una propuesta desde la edición y que es importante, y lo hemos hablado en varios de los encuentros, pues en este caso, pues el dúo de autora, ilustradora, editor. Editor. En otros casos, pues el ilustrador, si hay un escritor, y el editor, pero como que la apuesta editorial es súper importante para este producto final, que son los libros que pues en este momento disfrutamos. ¿Esto también estaba en la primera edición o es algo que salió en la segunda? Es de la segunda edición. En la primera edición fue básicamente sin sobrecubierta. Cuando empecé a hacer las sobrecubiertas fue justamente con Paula también, con un libro de Paula que fue Había una vez, con el segundo de ella, que es este. ¿Sí? Y pues es una sobrecubierta preciosa, que justamente el objetivo de ella es que sea un cartel, una ficha, un cartel que se pueda pegar. Ok, entonces sí, no estaba yo tan en las nubes con mi idea. Andrea creo que había levantado la mano y después le doy la palabra a Pilar, que también la está levantando. Perdón, perdona un segundito. Andrea, la edición que va a salir en Chile no va a salir con sobrecubierta, desafortunadamente. Adelante, Andrea, ahora sí. Y también, como yo le decía a Paula, como yo ya lo había leído, ya había podido tener la oportunidad de verlo más de cerquita y poder ver la cola de la niña. Ah, súper bien, claro. O sea, lo leíste varias veces. Sí, señora, Claro, para comprender qué pasaba. claro. Y eso es lo chévere, ¿no? Leerlo varias veces también y a ver si uno encuentra algo diferente también en cada nueva repasada. Súper. Pilar. Sí, yo justamente iba a preguntar sobre eso de la compra. ¿Cómo, o sea, todavía no llega a Chile, pero si yo lo quiero comprar desde allá, ¿cómo lo hago desde Chile para comprarlo hacia allá, a Colombia? Bueno, en Chile está en la librería del GAM, en Santiago, creo. ¿Mm? Creo que Pero me quedan dice que algunos está sin ejemplares. el... No, en esa creo que está la segunda edición. Es que no estoy seguro en este momento si está la segunda edición o la primera, pero lo que pasa es que va a salir una edición nueva ya chilena, que es la que van a Ya, poder encontrar allá. O sea, independientemente de si está ya, la primera o la segunda, en la primera vas a encontrar cosas totalmente diferentes. Mm. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ya, miremos sí. este personaje y de esos detalles de los que hablaban antes, cosas que me gusta encontrar a mí es, por ejemplo, encontrarme acá. Ahí estás, Ahí estoy en el en la segunda bolsito. edición. Sí, También eres un dirigente. sí. El más. Aquí, bueno, Janet pregunta que por qué hicieron la segunda edición. Porque nos cansamos de la primera. No, generalmente los autores siempre sienten alguna inconformidad, algún deseo de cambiar algo en los libros, ¿sí?
en sus obras, no siempre, pero tal vez hay algo que no los deja totalmente contentos o que no les gusta al 100%. Y por parte de la editorial también hay una intención de mejorar detalles, ¿no? De enriquecer cosas. Por ejemplo, en este caso, el incluir no solo la sobrecubierta, sino empezar a hacer tener ese diálogo con Paula, de entender qué es lo que no le gustaba de la primera edición y ponerlo en la segunda. En el caso de la niña, por ejemplo, aquí la niña tiene un cuello muy largo, bueno, y otros detallitos casi que son imperceptibles para la mayor parte de los lectores. Aquí cambia. ¿Sí? Y otros pequeños detalles más. Lo que les mostraba, por ejemplo, con la página central del libro, de cómo cambió esta imagen, ¿no? Como esta es totalmente diferente a la anterior, pero eso incluye también detalles como la textura que tiene en el fondo, esta textura de lápiz que ya no está acá, ¿sí? Se elimina, se suaviza muchísimo, y otros detalles más. Entonces me gusta esa idea de darle también La espacio, oportunidad, ¿no? la También como de... oportunidad de que Paula haga ese cambio, ¿no? Y si es posible, ¿por qué no? ¿No? O sea, si se puede, si uno después dijo, ay, le hubiéramos hecho esto, o tal vez esto otro, pues aprovechemos que va a haber una segunda edición, ¿no? Renovémoslo. Y eso me parece que tiene toda la posibilidad, o sea, es posible, ¿no? No es que un Ujú. libro como nació, murió y ya, no, ¿por qué? ¿No? Entonces, sí es un libro diferente porque va cambiando. No, es eso, a mí me parece eso chévere, ¿no? O sea, es decir, que haya la oportunidad de poder rehacer cosas o pueda cambiar en algo. Eso me parece que le da también como un sello también, ¿no? A la editorial. También hay otro detalle, es que en la mayor parte de lugares la gente, a pesar de verlo así y resaltado, dice los diferentes. Que en muchas Sí, eso librerías es gracioso. lo ponen como los diferentes. Entonces, y a pesar de que lo pusimos en rojo en la segunda, todavía hay gente que lo pone como los diferentes, ¿no? Es difícil. Porque Estamos uno tan lee acostumbrados. toda la palabra. Ajá, Claro. la palabra Entonces como lo dice. lee. Sí, Hay sí, un detalle importante de las ediciones, también de la segunda edición de Gato Malo, que no es la misma, y buscamos que haya diferencias reales también para que las personas que tienen la primera se antojen de la segunda, porque es bien diferente, bien, nada más el hecho de que tenga dos portadas, con la sobrecubierta tiene dos portadas y dos contraportadas. Ay, Hace me que... parece también que tuvimos la oportunidad de jugar mucho más con la cola, ¿no? O sea, como de Ujú. darle la vuelta y jugar con esa cola, ¿no? Sí, sí, eso es importantísimo. Me parece muy bonito además tener la oportunidad de poner más personajes, porque finalmente en los talleres que hace Paula, eh, con niños y con diferentes tipos de público, hay cosas muy bonitas y es que crean nuevos personajes, nuevas ideas y también por eso surge esa sobrecubierta, ese cartel que es tan bonito. sí, que son personajes que no están dentro del libro, son otros, ¿no? Ujú. Sí. Ujú. Y en cuanto al título, aquí está diciendo José Gregorio, dice, diferente, direfente, vaya juego de palabras, el poder de la literatura, vaya que sí es contundente. ¿De dónde salió la idea del título, de cambiar el orden de las sílabas? No, pues digamos que precisamente como yo trabajé tanto en publicidad y estuve trabajando con copies, ¿no? Tanto, y a mí lo que más me gustaba de ellos era cómo jugaban, ¿no? Como con los nombres, o sea, no pensemos en los nombres típicos, sino hagámosle, ¿no? Entonces, digamos que pensé en eso, o sea, cómo se puede llamar de una manera sencilla, que sea diferente, pero que tenga alguna modificación, ¿no? O sea, como pensar desde el título es importante. Entonces yo dije, no, pues el direfentes creo que puede hacer como el juego sutil y que apoye obviamente pues, todo el tema de la historia. Bueno, finalmente dice Laura, ¿cuántas ediciones se pueden hacer de un mismo texto? Ni idea. Creo que todas, ¿no? Todas las que uno quiera finalmente. También depende del libro.
Este libro ha sido supremamente exitoso, ha sido muy, muy pedido. Es nuestro best seller, pero además empieza a ser un long seller porque ya esta primera edición le ha dado a Paula para mucho. Está también en Brasil. En Brasil nos ayudaron con el Direfentes, porque en la primera edición lo teníamos en las guardas, pues página medio título. Ahí estaba en rojo, pero pues sí, finalmente ellos también nos ayudaron haciendo esa edición. El libro sigue siendo pedido muchísimo todavía, a estas alturas lo siguen comprando mucho, entonces yo creo que el hacer una segunda edición con cosas diferentes nos ayuda a nosotros también y ayuda a Paula que se dé cuenta de esa trascendencia que puede llegar a tener y ese impacto que tiene su libro, ¿no? Su obra. Y en ese sentido, Paula, yo quisiera que nos contaras un poquito cómo ha sido esa recepción del libro, qué te han dicho los lectores, si tienes alguna anécdota, alguna historia que recuerdes de algún lector, porque pues el libro ya, la primera edición es de 2012, o sea, ya lleva varios años en el mercado. Y bueno, nos está contando Enrique que ha sido un libro muy bien recibido, entonces no sé si tienes algo en algún taller, en algún encuentro con niños, en algún colegio que te hayan invitado, no sé si tienes alguna anécdota o alguna historia que compartirnos. Bueno, antes de responder eso, Laura estaba preguntando que si el título lo ilustré yo. Sí, ese también es ilustrado. Ajá. No, pues siempre, en general, siempre he tenido como muy buena recepción del libro. Ves, digamos que lo he aprovechado para hacer sobre todo como muchos talleres de creación de personaje. Ha sido buenísimo, sobre todo eso. Hay profesores, sobre todo, que se me han acercado, ¿no? Pues a decirme, o sea, de verdad lo uso en mis clases y muchas gracias por haberlo hecho. No sé cómo lo usarán y eso me gusta, que ya sale de las manos de uno y el libro empieza a recorrer solito. Pero también, por ejemplo, hay niños que me dicen, no, a mí ese libro no me gusta. Yo siempre voy con terror de encontrarme con los niños, ¿no? Como hoy día encuentro con niños, qué susto. Con adultos no me da tanto susto. Pero sí hay niños que me han dicho, no me gusta. Y me encanta también porque, o sea, a mí también hay muchos libros tampoco hay libros que me gustan, ¿no? Y eso también está buenísimo, porque es totalmente, ¿no? Válido que le guste a algunos y a algunos no les guste. Entonces, sabes que yo tomo, bueno, porque uno está acostumbrado a que le digan cosas siempre como, ¿no? Positivas. Pero me encanta porque los niños siempre son muy, muy sinceros. Dicen siempre lo que piensan, sí, sí, total. Sin filtro. Sí, sin filtro. Una vez un niño me preguntó, oye, estoy un poco preocupado porque yo no sé si este señor que tiene el pelo, me dice, ¿él puede respirar? Y yo, sí, no se le tranquilo que puede respirar. Buenísimo. Sí, era un niño como de 5 años. Andrea. Esa fue una de las mejores preguntas que me han hecho. Y yo también quería preguntar a ver si ella, o sea, ella ha escrito más cuentos o solo es. Había una vez tal vez, es otro libro, y el lápiz es un libro que es... Ajá. Es un libro que es silente. A mí sí hay gente que no le gusta decir que los libros son silentes. A mí sí me gusta decir que los libros son silentes, porque en una conversación el silencio dice mucho también, ¿no? O sea, el silencio uno lo puede interpretar también. Y ese es un libro, ese es uno de mis libros, pues ese es como el más consentido, lo quiero mucho y está en todas las partes o sea, está en todo el mundo, hasta en Australia, en el último rincón del mundo está editado por tiene 6 títulos nuevos diferentes, o sea, por 6 editoriales diferentes, hasta en China, ya está en China también. Y siento que escribí con imágenes, ¿no? Entonces esos son como los libros pues de autoría pues míos, pero también tengo otros en los que han escrito otros autores y yo los he ilustrado, que también me gusta ese tipo de, digamos que de alianzas y duplas. Llegó Tamara. Hola Tamara. Bueno, Hola. Si se te ocurre preguntar algo, nos avisas si quieres decir algo. ¿Bueno? Sí. Dale. ¿Cómo se le ocurrió, o sea,
¿De dónde sacó la inspiración para hacer esos personajes de los diferentes? De los dirigentes. Diferentes. Sí, yo les contaba a todos que era a través de mi observación de un lugar al que visité y fue Barcelona. Yo una vez, hace muchos años ya, como en el 2009, viajé a Barcelona y ahí conocí pues, esa ciudad y también observé mucho a las personas que habitaban esa ciudad y me parecían, desde mi perspectiva, me parecían diferentes a mí y raras, ¿no? Entonces, por eso es que no es que todos los personajes estén o sean de la realidad, pero yo los exageré un poquito para jugar como de una forma divertida con esos personajes. Pero algunos nacieron de cosas que yo veía cotidianamente en el día a día en ese viaje a Barcelona. Bueno, voy a leer un comentario del chat de José Luis. Dice, muy buenos días para todos, me gusta escribir, me considero un escritor silvestre, es decir, no conozco las técnicas. Cuando digo escritor no me refiero a las formalidades del caso, solo sé que me gusta escribir. A veces cuando escribo me siento como en un camino que no tiene fin y me pierdo en el horizonte. Otras veces cuando escribo me siento como el sembrador que esparce la semilla en el campo, pero no sé dónde ubicar los surcos de mis escritos. Gracias a ustedes por estos maravillosos espacios. Laura pregunta qué le dirías o aconsejarías a alguien que quiere empezar a ilustrar y crear texto narrativo para niños, pero que nunca lo ha hecho. Pues, como un poco mi consejo es, primero, paciencia. Uno se afana que porque uno quiere ser, yo en realidad nunca quise ser nada, yo solamente hacía lo que quería hacer y ya. Traté de divertirme y cuando uno lo hace con serenidad, tranquilidad, las puertas se van abriendo, uno lo único que tiene que hacer es trabajar, si se le ocurre una idea, uno ejecutarla, no dejarla ahí en el escritorio guardada e ir trabajando con paciencia que las puertas se van a ir abriendo y también hablar con gente, ser amigable también, ¿no? Ir a hablar, contar, eso, abrirse un poco. Porque ahí es donde uno va conociendo a las personas que finalmente van a ir haciendo equipo con uno, ¿no? Editores que son súper importantes, otros ilustradores, escritores, y esas alianzas son importantísimas. Entonces, creo que es eso, ¿no? Es ponerle ese entusiasmo, ese cariño, ese amor a las cosas. Parece muy cliché lo que estoy diciendo, pero es de verdad. Uno, sobre todo con este mundo como tan rápido y con este mundo tan de la imagen, ¿no? Que consumimos tantas imágenes en el Instagram tan rápido, ¿no? Y que quiero likes, y eso es una realidad, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no, de pronto, no tuve 2 likes, ¿no? Eso puede ser muy frustrante tener solo 2 likes. Pero entonces uno deja de concentrarse en su proceso y se concentra en que a otros les guste. No, a mí no me pasó eso porque digamos que en mis inicios no tenía Instagram ni nada de esas cosas. Entonces, siempre fue como no me importaba el resto, como que trataba de hacer lo que realmente a mí me apasionaba. Entonces creo que es eso. Puede sonar muy sencillo, pero es cierto. Para Laura y José Luis, yo creo que también participar en concursos y asistir a talleres, charlas como estas van abriendo la perspectiva, ¿no? Y el horizonte muchas veces. Sí. Pero también tengan en cuenta que cuando Paula estaba estudiando en 7º semestre, luego en 8º ya en ilustración de libros infantiles en nuestra clase, ella tuvo una necesidad de escribir e ilustrar una historia. E hizo a Feliciano, que fue su primer proyecto bien bonito. Y no estaba preparada para eso, pero lo hizo. Entonces es simplemente arriesgarse a hacerlo, como dice Paula, ¿no? Y amar, si aman lo que hacen, pues si aman eso, lo que les gusta, pues seguirlo haciendo. Y claro, ahorita hay muchos recursos, ¿no? Está, por ejemplo, lo que dice Enrique, ¿no? O sea, ahorita hay muchas posibilidades de meterse a talleres, ¿no? También a conversatorios. Lo otro es, busquen en YouTube, o sea, hay grabaciones, ¿no? De personas súper interesantes también que hablan de esto. Compren libros también, ¿no? Vean libros, ¿no? Creo que es súper importante ver cosas, leer cosas también. Para mí es muy importante. Yo, por ejemplo, tengo muchos libros de texto, ¿cierto? De teóricos, pues, que a mí me encanta leer sobre esto.
también me parece que es fundamental, ¿no? O sea, no porque uno sea ilustrador, entonces uno no va a leer sobre, no sé, sobre pedagogía de pronto infantil, puede ser, ¿sí? A mí, por ejemplo, me gusta, ¿sí? Porque empiezo a entender más y de pronto empiezo a ampliar un poco más los espectros que tenía. Entonces es como ¿no? una mezcla de muchas cosas. ¿Y qué autores para niños recomiendas? ¿Qué te gusta leer? A mí me gusta mucho, este es como muy clásico, pero yo encuentro en él como cosas muy, muy valiosas, sobre todo con la imagen. Y es Anthony Brown, por ejemplo, que es uno que todos conocemos, ¿no? Y hay un libro que me parece, es como mi libro favorito y es Voces en el Parque. Es extraño pero porque no mucha gente lo conoce, todos conocen probablemente los de Willy, pero Voces en el Parque me parece un libro súper profundo porque el tema es muy profundo, pero toca analizar de qué se trata el libro porque tiene como hay como tantos personajes involucrados, ¿no? Que se pueden ver como muchos escenarios de lo que está ocurriendo y muchas interpretaciones. Entonces, y a través de la imagen se van como descubriendo cosas, analizando cosas. Ese libro es súper recomendado. Y hay otro que a mí me gusta mucho, que es este autor, Armin Greder, un autor, el de La ciudad y el de La isla. Ese autor a mí me parece impresionante porque también, o sea, es muy metafórico con las imágenes, o sea, las imágenes son muy dicientes, hay que verlas y observarlas muy bien, juega con la composición de una forma brillante y los temas también son, ¿no? O sea, llegan como al alma. Tendría muchos otros, pero digamos que los Armin Greder es uno que realmente me descresta, digámoslo así. Bueno, yo creo que vamos cerrando. Andrea tiene la mano levantada para que nos haga una última pregunta o comentario. También le quería preguntar a Paula para ver si ella ilustró o escribió La Mosca. No, ese no. Ese es de mi profesor. ¿Te acuerdas que te conté que era Gusti? Ese. Él me dio clase a mí cuando yo estudié allá en Barcelona. Y ese libro es súper chévere y súper divertido y ese es de él. Sí, yo ya lo había leído. Sí, es el mismo. Ah, Laura dice, la verdad es que yo estoy un muy elefante. agradecida con este espacio, he aprendido un montón de cosas y he tenido el privilegio de conversar con unos maravillosos autores e ilustradores. Matilde dice, buenos días, me encanta esta charla porque genera grandes reflexiones para incentivar a los niños en la lectura, ya que a muchos no les gusta o también porque la tecnología los distrae. Me gustaría saber cómo conllevar a los niños en el área rural a la lectura y a la creación de textos. No sé si alguien tiene ideas para responder eso. Difícil pregunta. Bueno, yo doy una idea. Yo tengo un sobrino de 5 años, ¿no? Él se la pasa todo el día en mi casa. Y yo antes le traía libros, ¿no? Y siempre yo quería que él leyera todo el libro en orden, ¿no? O sea, como muy una dictadora total. Entonces, no, se llama Samuel, lo vamos a leer de principio a fin y no puedes pasar las páginas como tú quieras, ¿no? Y después me di cuenta que era imposible, ¿no? Era imposible. Él iba a mirar lo que él quería, como él quería, y lo que se ha vuelto es como un terreno de creación a partir de una imagen y de un pequeño texto que él hasta ahora lee textos cortos. No es necesario leer todo el texto, leemos hasta donde él quiera y el resto no lo inventamos. Entonces, cada vez que yo le digo, ¿quieres volver a leer este libro? Me dice, sí, otra vez, porque lo encuentra muy un juego conmigo, porque en realidad jugamos es con el libro, ni siquiera lo leemos, ¿cierto? O sea, como se debería leer, entre comillas, un libro. Jugamos con el libro y eso creo que ha sido súper importante para que él quiera, pues, acceder al libro. Así como Paula nos propone este juego, es importante que para los niños, no solamente del área rural, para todos los niños que van a la escuela y que participan como de organizaciones, de estructuras donde están muchos niños al tiempo, es importante que puedan tener libros para explorar y que les permitan explorar. Entonces es indispensable que los maestros y que las escuelas tengan a su alcance los libros, pero que además haya la posibilidad de que los niños escuchen las historias, pero que también tengan el tiempo de explorar por sí mismos, de hacerse preguntas, de hacer hipótesis, de comentar lo que interpretan,
Así como hacemos en este espacio que cada niño tiene la libertad, cada lector de los que participa acá tiene la libertad de expresar lo que percibe, lo que ve, lo que interpreta de los libros que presentamos, es de la misma manera nos toca hacer con todos los niños, porque pues la idea es que el libro como objeto cultural pueda propiciarles a ellos la curiosidad, pero además proporcionarles elementos básicos de cómo son los libros y cómo son las historias, y a partir de allí entonces orientar también el proceso de creación. Y que no se vuelva una tarea, ¿no? Importantísimo, Exactamente. que no sea la tarea que nos imponen porque eso desincentiva a cualquier persona, a cualquier niño. Si se vuelve una obligación ya perdimos. El apoyo también de promotores de lectura ayuda muchísimo. Es decir, que Matilde y las personas interesadas también se puedan involucrar con personas que manejen esos temas, ¿no? Y ese tipo de trabajos. Otra cosa también, ese que nos vean leer. Si queremos que alguien lea, que nos vean leer, que nos vean, porque es la única forma. Si ven que nosotros sentimos un amor y un gusto por la lectura, les va a interesar de alguna forma, por lo menos se van a preguntar. Gracias. Pilar, ¿tienes la mano levantada? Sí, yo quería hablar desde mi experiencia para trabajar con los niños lo que es el proceso de producción de texto. Yo siempre primero comienzo poniendo imágenes en la red proyectora o en el computador así, para que los niños vayan viendo imágenes de un cuento, solo imágenes. Entonces les pregunto a ellos qué cuentos se imaginan con esas imágenes. Entonces que ellos vayan creando su propio cuento debajo de cada una de las imágenes que yo les he mostrado. Pero eso se hace en forma como colectiva. Y luego imágenes a cada uno y que cada uno esas imágenes, porque cada imagen nos dice algo, nos cuenta algo. Entonces que ellos cuenten qué piensan que está diciendo esa imagen. Y así ir evolucionando, primero con una imagen, después con dos imágenes y tres imágenes para hacer como el inicio, el desarrollo y el final de un cuento. Y luego que ellos creen sus propias imágenes y creen sus propios cuentos. Porque eso como que le ayuda a como la parte cognitiva tener algo concreto, porque si no empiezan desde lo concreto a crear algo, es muy difícil con los niños pequeños que ellos se imaginen el cuento. Janet también dice que conoce la red de bibliotecas del Banco de la República, entre ellas la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá. Tiene programas en las diferentes regiones del país, por ejemplo, horas del cuento, etcétera, muy valiosos, y ahora hay muchas cosas en línea. Es verdad, el banco tiene una programación muy importante. Tamara, ¿estás levantando la mano? Que quiero decirle a la autora que me encantó el libro. Sobre todo la parte que la niña se mira al espejo y ella pensaba que todos eran diferentes a ella, pero cuando se mira el espejo ve que es igual. O sea, a veces ser diferente, ser igual, y ser igual es diferente. Muy bien, eso está muy bien. Entonces me encantó esa parte. Ay, no, muchas gracias por tus palabras y me encanta, me hace feliz que te haya gustado. Bueno, pues gracias entonces a todos por estar acá, y muchas gracias, Paula, por A habernos ustedes. acompañado, haber compartido este espacio con nosotros. Gracias también, Enrique, por contarnos también de la parte editorial que siempre nos interesa muchísimo, y bueno, todos los que estuvieron aquí conectados aportando, Muchas gracias. en especial a las niñas.